Hola, ¿qué tal amigos? Qué alegría saludarles una vez más. Bendito nuestro Dios porque nos permite la oportunidad de un nuevo amanecer. Damos gracias al Señor por este nuestro pan cotidiano. Querido Padre, en este momento pido tu bendición, tu cuidado, tu protección, Señor, para cada uno de nuestros amigos televidentes y radioescuchas, doquier llega este mensaje por los diferentes medios, las redes sociales. Oh Padre eterno, por favor, dirígelo a nuestra mente, dirígelo a nuestro corazón. Acompáñanos, abrázanos con ternura, querido Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. El día de hoy te presento nunca aprovecharse de la desgracia de otro. No torcerás el derecho, comienza diciendo nuestro texto, del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Una vez más, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Deuteronomio 24:17. La palabra de Dios no sanciona los métodos que enriquezcan a una clase mediante la opresión y las penurias impuestas a otra. Esta palabra nos enseña que en toda transacción comercial debemos ponernos en el lugar de aquellos con quienes tratamos. Mirar no solo por nuestros intereses, sino también por los ajenos. El que se aprovecha del infortunio de otros para medrar o se vale de la flaqueza o la incompetencia de su prójimo, viola los principios y los preceptos de la palabra de Dios. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle la prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Deuteronomio 24:17. No hagas injusticia en juicio, en medio de la tierra, en peso ni en otra medida. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Levítico 19:35. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. El plan de vida que Dios dio a Israel estaba destinado a ser una lección objetiva para toda la humanidad. Si estos principios fueran practicados hoy, ¿cuán diferente sería el mundo? Ministerio de Curación, páginas 141 y 142. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Deuteronomio 24:17. Señor, cada día estamos aprendiendo más. Ahora, Señor, quiero suplicarte algo muy especial. Penetra en nuestra mente, penetra en nuestro corazón, en todo nuestro ser, y permite, oh Dios eterno, que este pensamiento de nuestro pan cotidiano se vuelva una necesidad en nuestra vida, pero sobre todo que sea el medio a través del cual, Señor, tú transformes aquellos hábitos aún equivocados o perversos que están en nuestra mente. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.